¿Sabías que en Cuba, aunque no muchos, también ha habido asesinos en serie? El primero de ellos fue el Manco Rondán, el hijo del diablo. Y ahora te cuento su historia. De España nunca ha venido nada bueno. José Francisco Rondán Rodríguez viene en el año 1817 a Cuba. Venía desde Málaga. Venía con un poquito de dinero, pero no mucho, con la intención de hacerse rico en la isla y luego regresar a su país. El tipo entra por Playa Esmeralda y en Playa de Esmeralda se casa inmediatamente, apenas 3 meses después de su llegada, con una viuda cubana, viuda de otro español, vive 3 años con ella. La viuda un día desaparece, se dice que se fue a España, pero en España nadie nunca la recibió y Rondán se queda con algo de dinero, prácticamente con todas las propiedades de la viuda, vende las villas en Playa Esmeralda y se traslada a Holguín, a Jibara. En Jibara construye un hospedaje, una especie de fonda en el pueblo de Las Auras. Desde el 1820 vive en Las Auras y en esa fonda él vende comida y aparte de eso tiene un amigo que es barbero que le brinda también su servicio dentro de la fonda a todas las personas que andan de paso. Cuando las personas adineradas llegan a la casa del señor, el señor sencillamente las cita y las invita a jugar cartas. La fonda era una casa alargada que tenía un piso superior, pero detrás tenía también un sótano. En la última habitación había un pozo y este pozo tenía una trampa. Prácticamente cuando tú alabas una palanca en la esquina de la habitación, se abría la trampa y la persona caía al pozo y no tenía posibilidades de volver a salir. Había un problema con el señor Rondán en el poblado de Las Auras y también en el poblado de Jibara, y era que a la gente él les inspiraba miedo. Solamente los adinerados que andaban de paso, porque el paso de los coches hacía paso en Las Auras y no había otra posada que tuviera tanto espacio. Entonces, solamente los forasteros eran los que visitaban su posada. Él vendía comida, muchos trabajadores venían de día a disfrutar de las comidas, pero él le daba miedo a las personas. Por eso le pusieron el apodo de el hijo del diablo. El hijo del diablo también se definía porque empezó a invertir en el negocio de la venta y el tráfico de esclavos. Trataba muy mal a los esclavos y sobre todo cuando habían esclavas que eran bonitas, él las compraba. Siempre tenía dinero para pagar a las más hermosas, pero desgraciadamente estas mujeres, después que llegaban a la posada de Rondán, prácticamente nadie más las veía, desaparecían. De los hombres sí se sabían de que prácticamente él los compraba y los revendía en el mercado, por ejemplo, en Santiago de Cuba o en el centro de Holguín. En uno de estos viajes a Santiago de Cuba, en el cual él va a vender 11 esclavos, tiene una pelea con otro negociante santiaguero y uno de los esclavos del negociante santiaguero le pica una mano en el antebrazo con un machete y desde entonces lo llaman el Manco Rondán. Se cuenta que el Manco Rondán y el barbero invitaban a los forasteros que pernoctaban en la posada, pero los que tenían dinero, a jugar barajas en la última habitación. Si la persona perdía, prácticamente los dejaban que se iba, pero si la persona ganaba, lo tiraban en el pozo, lo hacían caer en la trampa y luego de que estaban en la trampa, cuando no podían salir, cuando estaban exhaustos, lo ayudaban a salir y en el momento en que sacaban la cabeza, el barbero los degollaba. Se quedaban con las pertenencias de las personas. Anteriormente muchas veces falsificaban firmas, hacían como que habían comprado las pertenencias de las personas, después iban hacia el lugar donde vivía el forastero, miraban si tenía familia o no, y muchas de las veces también robaban las cosas en el lugar de procedencia de la persona a la cual habían maltratado.
Después de la muerte de Rondán, como no se sabía nada de su familia y como no tenía hijos, es vendida la posada. Cuando la posada se vende, se encuentran más de 37 cadáveres en el pozo. En la parte de atrás de la posada también se encuentran 19 cadáveres de las negras bonitas que él había comprado. La Casa Larga fue vendida y ha tenido numerosos dueños, hasta el día de hoy 17 dueños diferentes. Fue restaurada, fue pintada, fue hecha nueva, pero dicen que el alma del diablo vive en ese pozo. Se ha tratado durante todos estos años, ya prácticamente 2 siglos, de cerrar el pozo. Se ha rellenado con cemento, se ha rellenado con betón, se ha rellenado con tierra, se ha rellenado con piedras, pero el pozo siempre vuelve a resurgir. No hay manera de sellarlo y hasta el día de hoy está ahí. Se dice que el alma del diablo vive en sus aguas. El barbero, que era cómplice de Rondán, se fue a la Manigua y no lo encontraron. Estuvo 3 años desaparecidos hasta que se dieron cuenta de que en las lomas de Jibara muchas jóvenes desaparecían, un total de 7. Y entonces salieron a buscar qué era lo que estaba pasando en la zona y encontraron al tipo de que llevaban ya 3 años buscándolos y fue entonces ajusticiado en la provincia de Holguín por fusilamiento. Su última voluntad fue que tiraran su cadáver al pozo de la Casa Larga, pero no se hizo. Lo enterraron en una fosa común en las afueras de la ciudad.